Muy buenos días a todos. A través de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto dar la bienvenida al doctor Enrique Painz Borrego, médico hematólogo y jefe de banco de sangre en nuestro hospital, quien el día de hoy nos presenta la sesión titulada 23 cosas que ustedes, quizás, no sabían de la transfusión de sangre. Agradecemos su participación por compartir su conocimiento. Gracias. Bueno, esperemos que sea de su interés. Este es el logotipo de la campaña mundial de donación altruista de sangre de este año. Bueno, vamos a empezar. Titulé la número 1 como el amanecer de las creencias. Miren, Galeno, que nació en el año 129 a.C., él creía que la sangre era uno de 4 humores que también incluían la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Y de acuerdo a la teoría en boga de esa época, la teoría de los humores, se señalaba que cuando los humores mantenían un equilibrio, era cuando la persona estaba sana. Y una pérdida o un exceso de un humor producía enfermedad física o mental. De hecho, también esta creencia fue la que llevó a la práctica de la sangría para tratar diversos padecimientos. Entonces, la sangría se cree que tuvo sus inicios de acuerdo a lo que se ha estudiado en Egipto y en Grecia. 2500 años antes de Cristo ya se practicaba la sangría. El origen de la sangría, creemos que está en la teoría de los humores, ¿no? la que comentábamos ahorita, pero la teoría de los humores fue mucho más posterior, con Galeno. Se cree que en sus inicios, en Egipto, en Grecia, el origen de la práctica de la sangría era porque las personas observaban cómo la hemorragia menstrual parecía aliviar el malestar de las mujeres. Entonces, esa pérdida pues, de sangre que tenían las mujeres, que aliviaba su malestar, fue lo que se piensa que dio origen a la sangría. Ya después, durante la época de Galeno, cuando ya tomó más fuerza la sangría, la verdad es que la sangría se realizaba por muchísimos motivos. Se sangraba por neumonías, fiebres, enfermedades del hígado y del vaso, reumatismo, jaquecas, melancolía, hipertensión, para curar las fracturas óseas, para detener inclusive las hemorragias de otras heridas. De hecho, el expresidente George Washington, él fue una de las personas que históricamente fue sometido de forma incorrecta a sangrías y murió. Él tuvo un accidente, ya cuando ya siendo expresidente, cabalgando él en su propiedad, iba a caballo y tuvo un accidente, se golpeó con una rama, cayó del caballo, tuvo un fuerte golpe en la cabeza y pues el único remedio que se sabía en ese entonces era pues sangrías. Y entonces le hicieron tantas sangrías que murió desangrado. Si no hubiera desangrado tanto, igual hubiera vivido. Pero bueno, entonces, esos es como los inicios de la historia, ¿no? Cómo fue avanzando el conocimiento de la humanidad. Entonces, creemos entonces que pues, desde la antigüedad la sangre fue vista como un fluido místico. Galeno y los médicos griegos pues creían en el equilibrio de los 4 humores, ¿no? Que comentamos. Entonces, la sangría flebotomía se convirtió en la práctica médica dominante durante siglos, muchos siglos, pues creemos que empezó en el año 1500 y todavía en la década de los 50 del siglo pasado, todavía se hacía así de forma frecuente y común para equilibrar el cuerpo, habiendo con resultados fatales, ¿no? Como vimos por ejemplo el caso de George Washington y muchos más. Bueno, segunda cosa que ustedes o sabían o quizás no sabían. El Papa Inocencio VIII fue el primer humano en recibir terapia sanguínea. Pero vamos a ver qué características particulares tenía esa terapia sanguínea. Entonces el Papa Inocencio VIII entonces tiene crédito de ser el primer humano en haber recibido terapia sanguínea en julio de 1492. Por consejo de un médico judío, se le dio a beber la sangre de 3 niños de 10 años, a quienes se les dio el pago, bueno, no a ellos, a sus papás, se les dio el pago a cada uno un ducado.
que equivale aproximadamente ahora a $4, con unos 100 pesos mexicanos, 80 pesos mexicanos actuales, ¿no? Obviamente los niños murieron por hemorragia, porque para obtener la sangre de los niños se les cortaron las carótidas. Por cierto, pues el Papa también murió días después a consecuencia de sus enfermedades. O sea, tenía ya una enfermedad renal crónica agudizada. No había manera de que muriera, de que viviera para la época, ¿no? Ahora, la sangre fue obtenida, pues al cortar las carótidas, lo pusieron en un recipiente. Obviamente la sangre se coaguló, no puede ser transfundida. Es decir, la forma en la que hicieron la terapia sanguínea con el Papa fue pues dándole a beber la sangre, pero ni siquiera se la puede tomar bien, porque la sangre se coaguló de inmediato. No puede ser transfundida, dado que pasarían 136 años para que la circulación fuera descrita y entendida. Pero bueno, fueron los primeros intentos, ¿no?, de hacer algo con la sangre. Tercera, la nombré la revolución científica. Bueno, en su obra De Motu Cordis, William Harvey demostró que la sangre no se consumía, sino que circulaba por el cuerpo impulsada por el corazón. Este hallazgo fue fundamental para imaginar la posibilidad de introducir sustancias o sangre externa en el sistema circulatorio. Ese fue el primer avance realmente científico que empujó las ideas sobre cómo podía introducirse sangre al sistema circulatorio. Entonces, aunque en 1628, entonces, William Harvey describe la circulación de sangre en su libro, editado en Frankfurt, llamado Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animabilis. Pero a pesar de eso, dos individuos fueron decisivos en la generación del conocimiento de Harvey. El primero de ellos fue Ibn al-Nafis, que describió el flujo sanguíneo a través del pulmón, circulación y arterias coronarias en 1242. Su imagen es la que está del lado izquierdo de ustedes, porque la de la derecha pues es Harvey, ¿no? William Harvey. Y Realdo Colombo de Cremona, de no puede conseguir la imagen, describió la contracción cardíaca en 1559, o sea, muchos años antes de Harvey. Así sucede a menudo, ¿no? Hay quienes reciben crédito por un descubrimiento basado en el trabajo de eruditos anteriores que a menudo se hunden en el olvido. Porque todos recordaremos a Harvey, pero muy pocos sabrán de Al-Nafis y de Colombo de Cremona, ¿cierto? En medicina nos enseñan mucho sobre Harvey, pero no sobre los anteriores. Y bueno, así sucede, ¿no? Harvey se apoyó en el conocimiento de ellos dos. Bueno, la cuarta, la denominé la primera transfusión entre dos pollos. Así fue la primera transfusión entre dos pollos. En 1628, Johannes Kohl planteó la hipótesis de que la transfusión de sangre podría prolongar la vida, 1628. El reverendo Francis Potter de Inglaterra fue el primero que tuvo la idea original de transfundir sangre. En 1639, utilizando tubos y plumas como agujas, realizó el procedimiento de transfusión entre dos pollos, pero sin mucho éxito. Él en su escrito, donde narró sus experiencias, escribió así, dice: no he conseguido que penetren dentro de la cánula o vejiga más de 2 o 3 gotas de sangre. Bueno, aunque Francis Potter puede haber sido el primero en realizar una transfusión en animales, fue mejor conocido como el autor de un tratado que identificó al 666 como el número de la bestia. Él escribió un tratado y fue el primero que identificó o que inició señalando, ¿no?, que 666 es el número de la bestia, y quizás sea más conocido por eso que por lo anterior, por la transfusión. Bueno, el número 5, la siguiente transfusión, ahora entre dos perros. En 1665, el doctor Richard Lower, inglés, médico inglés, publicó el primer reporte de transfusión exitosa entre perros. Describió la técnica colocando canillas entre la arteria carótida del donador y la vena yugular del receptor, dos perros. Ahí está la imagen del doctor Lower. Ahora, la primera transfusión a un ser humano. Ya primero vimos que pollos, y luego entre dos perros, ahora a un ser humano.
En 1666, el doctor Jean-Baptiste Denis, médico francés, de la corte del rey Luis XIV, él transfundió sangre de cordero a un ser humano, transfundió sangre de cordero para tratar la enfermedad mental de un paciente, el paciente llamado Antoine Mouron. Después de la muerte del cuarto hombre, Denis fue demandado por la viuda de Mouron. Bueno, pues al parecer incluso en el siglo XVII, los juicios eran a menudo una consecuencia de malos resultados, ¿no? Que en realidad, haciendo bien el abordaje histórico del caso, si ustedes se ponen a leer bien el caso del paciente Mouron, del paciente de Mouron, ¿no? Está aquí en esta gráfica, ahí como que está señalado, ¿no?, cómo fue el asunto. Si leemos bien el asunto de Mouron, es que Mouron no murió por las reacciones adversas que puede haber tenido por la transfusión de sangre de cordero, porque obviamente sí presentaron reacciones adversas. No puede transfundir sangre de cordero de forma inocua a un ser humano, usted lo sabe muy bien. Entonces, obviamente tuvo reacciones adversas, pero Mouron no murió por una reacción adversa transfusional. La viuda de Mouron demandó al doctor Denis, pero cuando se hizo la investigación a fondo, se supo que la viuda asesinó a Mouron, ella lo mató, lo envenenó. Murió envenenado por la viuda, porque ella trataba de cobrar dinero demandando a Denis, porque ahorita vamos a ver por qué Mouron era transfundido con sangre de cordero. ¿Cuál era la razón por la cual el doctor Denis le transpuso sangre de cordero a Mouron? Bueno, el fundamento del doctor Denis para transfundir sangre de cordero a Mouron es porque decía él que la sangre animal tiene que ser considerada con seguridad más sana que la del hombre, si no es alterada por excesos e irregularidades en la comida y la bebida, tristeza, envidia, ira, melancolía e inquietud. Y Mouron era una persona violenta que golpeaba a su esposa. Entonces, por eso la esposa pues creyó que era una buena oportunidad de obtener algo de ganancia y lo envenenó. Ahora se sabe también, si analizamos bien el caso de Mouron, de él, quizás él era así porque tenía sífilis tardía, terciaria, neurosífilis, según ya todas las investigaciones que después se hicieron a fondo, ¿no? Por esas razones que tenía ese comportamiento, ¿no?, violento, agresivo con su esposa. Y por eso puso sangre de cordero, pues para tratar de que se convirtiera en alguien manso, ¿no?, con la sangre. Ese era el fundamento de la época. Bueno, y de hecho eso dio también pauta al surgimiento de las primeras regulaciones en materia transfusional, porque tras las muertes de pacientes transfundidos con sangre de cordero, entre 1668 y 1670, la Facultad de Medicina de París y el Parlamento francés emitieron edictos prohibiendo la transfusión. Poco después, la Royal Society de Londres y el Papa también dictaron prohibiciones similares, y ahí terminó. Durante muchos años se terminó el tema de transfusión. Aunque la siguiente la denominé el salto a lo humano. Primera transfusión, ahora sí ya de humano a humano. La primera transfusión de humano a humano fue realizada en 1818 por el doctor James Blundell, era un médico obstetra del Hospital Gay de Londres, para tratar a un hombre con un carcinoma gástrico. En 1829, en la revista Lancet, él escribió el exitoso tratamiento de la hemorragia posparto con transfusión de 240 litros de sangre, que fue donada por su asistente. Y aquí como que se trata de ejemplificar lo que sucedió, ¿no? El doctor Blondel, su asistente, donando la sangre a la mujer con hemorragia posparto. Y esto da la pauta también a que ustedes revisen esto. La revista se llama Lancet. Es una revista médica muy antigua. ¿Y por qué se llama Lancet? Pues se llama Lancet derivado de la palabra lanceta, con la que se hacían las sangrías. Y va a ser pues tan importante las sangrías que hasta esta revista tomó el nombre de lanceta, ¿no?, en español, con la que se incidía para obtener la sangre en una sangría. Por eso se llama Lancet. Okay. Aunque el doctor Blondel informó más tarde en los libros clásicos de reacciones transfusionales, después de transfusiones posteriores en otros pacientes, obviamente, ¿no?, también era la época, el modo que se hacían las transfusiones, tenía que haber acciones transfusionales, desde luego. Aún así, él continuó recomendando la transfusión para pacientes moribundas, especialmente durante la hemorragia posparto.
Él consideraba que las reacciones adversas eran una alternativa aceptable a la muerte por hemorragia. Dice, bueno, si el tumor muere, pues vamos a intentarlo, buscando que no muera, ¿no? Claro que muchos fallecían por reacciones adversas. Pues Blondel comprendió entonces que solo la sangre humana era apta para humanos. Ahí empezó, quedó asentado ya, ¿no?, el conocimiento de que humanos se tienen que confundir con sangre de humanos. Y no solo estableció ese principio, sino que también diseñó instrumentos especializados para el proceso, ¿no?, para hacer la transfusión de brazo a brazo. Esta la ha denominado el problema de la coagulación. En 1873, Sir Thomas Smith, aquí está, transfirió sangre que había sido desfibrinada a un bebé con enfermedad hemolítica de recién nacido, 1873. Él desarrolló una técnica de desfibrinación para prevenir la coagulación. ¿Y cómo le hizo? ¿Cuál técnica empleó? ¿Cómo diseñó una técnica para desfibrinar 1873? Bueno, pues Sir Tomás pudo haber sido un modelo a seguir para un héroe de la televisión que ustedes, los que están aquí, que son muy jóvenes, no van a conocer. Nosotros, los más grandes, sí. MacGyver, una serie muy famosa, ¿no?, de MacGyver, que tenía la imaginación para utilizar objetos comunes para lograr resultados inusuales. Está MacGyver, una serie muy famosa hace muchos años. Porque lo que usó, la técnica que utilizó Sir Tomás para hacer el proceso de desfibrilación fue realizado con un batidor de huevos de alambre y un colador de pelo, entre otros instrumentos no esterilizados. O sea, tienen que guiar, ¿no? No había más cosas que hacer. O sea, era la época. Y así lograron desfibrinar la sangre, porque queremos que la sangre se coagula, ¿no? De forma normal se coagula. Para quitarle la fibrina y poderla transfundir, así lo dio él. Era un MacGyver antiguo. Bueno, la nueva ley determinado preservando la vida, el desarrollo de anticoagulantes. En 1672, James Lacey describió el efecto anticoagulante del té negro de Bohea, que se cultiva en China y que era popular en el siglo XVIII, cuando administró esta solución por vía intravenosa a un canino. Ahora sabemos que ese té negro de Bohea contiene oxalato, y que el oxalante pues inhibe la coagulación al irse con el calcio. Ahí fue la primera vez que empezaron a buscar algo para que la sangre no se coagulara. Más de un siglo después, el doctor Braxton Hicks promovió el uso de sustancias químicas para producir anticoagulación y mejorar el éxito de las transfusiones de sangre. El doctor Hicks, en 1869, publicó un informe que describe el uso de fosfato de sodio como anticoagulante para 4 casos que requieren una transfusión con relativo éxito, ¿no? Pero bueno, ya eran los principios. El doctor Luis Argot, médico argentino, él realizó la primera transfusión de sangre citratada en el Hospital Rawson de Buenos Aires el 9 de noviembre de 1914. Aquí está el doctor Argot, Luis Argot, argentino. Este caso de la primera transfusión de sangre citratada lo publicó en 1915. Ahí había controversia que si otros médicos habían sido antes que él, etc. Pero cuando se revisa el año de publicación del caso del doctor Agote, se sabe que él fue el primero, porque algunos decían que había sido el doctor Graham, pero no, el doctor Graham fue hasta 1918 que él usó el citrato de sodio para almacenamiento de sangre donada. Entonces, anticoagulantes modernos como el ACD, ácido citrato dextrosa, CPD, citrato fosfato dextrosa, y CPDA, citrato fosfato dextrosa adenina, que es el actual y moderno, pues se desarrollaron a partir de estas sustancias anteriores. Sin estos descubrimientos del doctor Agote, del doctor Graham después, es posible que todos estemos realizando transfusión directa de donante al receptor. Entonces, el citrato sódico, creemos que desde 1914 fue la primera vez que se empleó en el doctor Agote. Investigadores después como Justin y Agote, aquí está el doctor, descubrieron que el citrato impedía la coagulación, permitiendo almacenar la sangre fuera del cuerpo por primera vez.
porque ese problema con la sangre, ¿no? La coagulación se coagulaba. ¿Cómo transfundirla sin que se llegue a coagular? Bueno, la 10 la denomino la enfermedad hemorrágica que acabó con un imperio. Miren, de este lado ustedes identificarán Rasputín y de este lado el Zarevich Alexis. La hipótesis es que el Zarevich Alexis parecía de hemofilia. La heredó de su madre, que a su vez la heredó de la madre de él, la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria pues transmitía, era portadora del gen de la hemofilia y se diseminó por toda Europa porque pues, hijos, nietos, parientes de la reina Victoria fueron reinas, princesas, y difundieron la hemofilia por toda Europa. Y Alexis heredó la hemofilia. La zarina, Alejandra, la mamá de Alexis, era una mujer muy religiosa. Entonces, el Zarevich, cuando tenía episodios fuertes de sangrado por hemofilia, muchas veces estuvo a punto de morir. Y en una de esas ocasiones, la zarina desesperada recurrió a Rasputín. Para entonces Rasputín ya tenía fama de ser mesiánico, así como que hacía milagros, cosas así. Entonces la zarina, que era muy religiosa, pues recurrió a Rasputín. Y Rasputín, de forma pues no explicable por la ciencia, en una ocasión en que el Zarevich ya estaba a punto de morir, logra que se detenga la hemorragia en Alexis y se recupere. Y entonces a partir de ahí pues la zarina le toma una confianza muy grande a Rasputín. Inicia la Primera Guerra Mundial y el zar Nicolás se va a la guerra, no le encabeza a su ejército y se queda a cargo del gobierno la zarina. Entonces la zarina recurre mucho a Rasputín pidiéndole consejo de qué ministros poner y qué ministros quitar. Entonces ahí se cometen pues muchos errores en el gobierno y es posible que todos esos errores en el gobierno hayan contribuido a la Revolución Rusa. Es decir, sin hemofilia no hubiera existido Rasputín, no hubiera intervenido Rasputín, y sin Rasputín no hubiera habido Revolución Rusa, porque muchos de los errores provocados en el gobierno fueron por incitación de Rasputín. ¿Por qué la zarina no recurrió a tratamientos médicos por época? Porque quedamos en que esto fue, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de 1913, 1912. Entonces, para esa época quedamos en que se hacían transfusiones, rústicas si quieren, pero se hacían transfusiones. ¿Por qué la zarina no recurrió a médicos que supieran o que hicieran transfusiones en el Zarevich? Ella era muy religiosa, ella no creía mucho en eso, ella creía más en los milagros, y esos milagros pues fueron los que llevaron a la tenación del imperio, ¿no? Años después pues todos murieron asesinados, ¿no? Y ahí acabó el imperio de los romanos. 11. El código de la compatibilidad, el inicio de la modernidad transfusional. Ahora vamos a ver cuándo empezó la modernidad transfusional. Pues fue justamente Karl Landsteiner, un médico austriaco, pero emigrado a Estados Unidos, y nacido él un 14 de junio de 1901. Por esa razón es que el Día Mundial del Donador Altruista de Sangre se celebra un 14 de junio, justamente en honor a Landsteiner. Él fue el que identificó los grupos A, B y O, revelando por qué algunas transfusiones salvaban vidas, mientras que otras causaban alucinación mortal. Todavía yo escucho a algunas personas que al grupo O le llaman cero, dicen AB0. Muy común hoy, yo escucho pláticas, cursos, compañeros que dicen AB0, pero no es AB0, es ABO. La razón de la letra de que es O es porque, como creamos, Landsteiner era austriaco. Él nació en Austria y en la época en la que él nació, 1901, Austria formaba parte del Imperio Alemán. Entonces él hablaba alemán. Y en alemán hay una palabra que se pronuncia, discúlpenme la pronunciación del alemán, Hon, que inicia con letra O, O-H-N-E. Y esa palabra Hon
quiere decir en español ninguno. Entonces el O no tiene ni A ni B, ni anti A ni anti B. Por eso la Steiner le puso letra O de Hall, ninguno. Entonces no es cero, es O. Muy bien. Este descubrimiento, que le valió el premio Nobel hasta 1930, transformó la misa de testosterona en una ciencia exacta y segura, ¿no? Aquí están las Steiner. En 1900 entonces la Steiner fue el que identificó 3 grupos sanguíneos en humanos, que él definió como grupos A, B y C. Inicialmente los denominó A, B y C, y después lo cambió por O. En 1901, de Castello y Stubble, que eran alumnos de él, trabajaban con la Steiner, identificaron el 4.º grupo, el AB. Y Jansky en el 7 y Mosen en 1910 reportaron 4 grupos de sangre y desarrollaron sus propias designaciones para grupos sanguíneos. Las designaciones para ellos eran grupos sanguíneos con números romanos, del 1 al 4, 1, 2, 3, 4. En 1922, la Steiner propone un sistema de clasificación internacional para eliminar la confusión de múltiples nomenclaturas, lo cual fue reconocido en 1927. Se ve el sistema MOS, además del sistema internacional, permaneció en uso generalizado hasta los años 50 del siglo pasado. Entonces, imaginen, no sabían si transfundir sangre A o tipo 4, o sea, ¿cómo la pido? ¿Como A o como tipo 4? Porque había muchas nomenclaturas. Fue también otra aportación de la Steiner el que hubiera una sola nomenclatura internacional, A, B, O. Fue hasta 1913, o sea, pasaron muchos años, a pesar de que el Steiner descubrió que era importante los grupos sanguíneos, ¿no?, para transfundir. Las técnicas de compatibilidad no se realizaban de inmediato. Fue hasta 1913, pasaron muchos años, hasta que el doctor Robert Ortenberg aplicó, aquí está el doctor, aplicó técnicas de compatibilidad y redujo de 35% a 0% la tasa de reacciones adversas, de acuerdo a los estudios que él publicó. Porque antes de él, aunque se sabían los instrumentos de la Steiner, no se aplicaban, no se llevaban a la práctica. En 1939, Levine y Stenzel publicaron un estudio en el que describieron una reacción severa en una paciente transfundida en el posparto con la sangre de su esposo, ambos con grupo sanguíneo O. Los médicos pensaron que la presencia de un antígeno fetal inmune heredado del padre era el que producía la formación de anticuerpos en la madre. Pero al año siguiente, en 1940, la Steiner y Wiener identificaron el responsable, el antígeno sanguíneo humano RH. Era el responsable de lo que ellos creían que era un antígeno fetal inmune heredado del padre. Esto llevó a que posteriormente se diera la exsanguínea transfusión para manejo de lo que se denominó como enfermedad hemolítica del recién nacido. Aquí está el otro Steiner. En 1963 fue fabricada la primera inmunoglobulina anti-D para prevenir la sensibilización materna. Desde entonces, pues hasta la fecha, ¿no?, se sigue usando. Banco de sangre de cadáveres. A ver, no sé si esto también ya lo sabían. El 23 de marzo de 1930, por primera vez, el doctor Sergei Yudin de Moscú transfundió sangre de cadáver. Lo que pasa es que el doctor Yudin laboraba en un hospital en Moscú, en donde llegaban pacientes traumatizados, graves. Y él veía que en ese momento pues era difícil, era imposible, que voy por alguien que done la sangre de un donador vivo y luego lo traigo, le saco la sangre y se la pongo al herido. Para entonces ya habían muerto. Entonces él decía, hay que hacer algo pronto y rápido. Y entonces él se le ocurrió recolectar sangre de personas recién fallecidas y la transfundió. Y con éxito. De hecho, él fundó un banco de sangre de cadáveres, y hasta 1938 había transfundido 2.500 personas. Muchos, la mayoría con éxito, no la mayoría, pero sí muchos de ellos con éxito, se comprobaban y vivían. Inclusive hay un libro, ustedes lo pueden buscar, es del doctor Miguel Marco Igual, se llama Sergei Yudin, cirujano y humanista, la transfusión de sangre de cadáver
y otras experiencias. ¿No? Existe un libro sobre las experiencias del doctor Judy. Obviamente ya después con el tiempo pues esto fue abandonado. Esto estaba bien para las personas que estaban a punto de morir. Además ni siquiera había que tienes consentimiento informado ni nada. Pero las personas que no tenían riesgo de morir, pues obviamente ellas no aceptaban la sangre de cadáveres. Por eso es que después de eso, pues ya cayó en desuso. Y además pues fueron avanzando los conocimientos. La número 13, obtención del bien humano y el crecimiento de la sangre. Con la Segunda Guerra Mundial, los militares de Estados Unidos necesitaban sangre en el frente de combate para atender a heridos, pero transportar sangre fresca no era posible, no existían los conocimientos para eso. Entonces el químico Edwin Cohn, de Estados Unidos, él logra aislar la fracción preteca del plasma, le llama fracción 5 o fracción quinta, la cual es abundante en albúmina, y él descubre que es útil para incrementar el volumen circulante, usándola con gran éxito por primera vez en la atención de heridos en ataque a Pearl Harbor. Aquí está el químico Edwin Cohn. Y en 1951 el mismo Cohn desarrolla el primer separador celular que permite separar la sangre en sus diferentes componentes. Digamos, la primera centrífuga, ¿no? Fraccionadora. Le llamó terapia de componentes. Era una super maquinota. Aquí está el químico Cohn. Era una super maquinota grandísima, ¿no? Ocupaba el espacio del frente de aquí del auditorio. Y ahí empezó a poder hacerse el fraccionamiento de la sangre. Esto le llamo los peligros de la transfusión. El doctor Robin Bill, un médico de Estados Unidos, escribió lo siguiente. Decía él: la transfusión de sangre es como el matrimonio. No debe ser abordado a la ligera, desaconsejadamente o sin sentido, o con más frecuencia que es absolutamente necesario. Yo creo que sigue vigente. Este enunciado del doctor Bill deberíamos recordarlo todo el tiempo. Esto dijo él hace ya más de 100 años y sigue vigente. Desde el inicio de la noción de sangre y transfusión se han identificado múltiples complicaciones de la transfusión: enfermedad injerto contra hospedero asociado a transfusión, lesión pulmonar aguda asociada a transfusión, sobrecarga cardíaca asociada a transfusión, reacción hemolítica aguda y tardía, púrpura transfusional, anafilaxia, transmisión de enfermedades infecciosas y un largo, etcétera. Se está documentado que la transfusión de incluso una unidad de concentrado depositario aumenta el riesgo de mortalidad en casi 2.5 veces. Y eso que se trata pues de una práctica en teoría destinada a salvar vidas, pero muy peligrosa. Los peligros de la sangre almacenada. Los eritrocitos en las plaquetas desarrollan una lesión llamada lesión por almacenamiento, predecible con el tiempo, una combinación de cambios biológicos y morfológicos en las células relacionadas idealmente con el tiempo de almacenamiento. Obviamente más con los eritrocitos que duran más tiempo almacenados que las plaquetas. Esta lesión se asocia con consecuencias graves que incluyen alteración de la circulación, disminución de la oxigenación, respuesta inmune comprometida e inflamación sistémica después de la transfusión. Y fíjense, pacientes con lesiones graves tratados en centros de trauma pueden necesitar hasta 50 o más unidades de sangre durante la reanimación. Estamos hablando de sangrado crítico, ¿no? De hemorragia crítica, hemorragia masiva. Si una unidad de glóbulos rojos más viejos tiene una lesión por almacenamiento, imagínense el efecto en un paciente con 50 unidades transfundidas. Y esto no lo sabíamos, no se sabía antes, ¿no? Esto se fue adquiriendo, este conocimiento se fue adquiriendo con el tiempo, ¿no? Estudios. 16. Buscamos sustitutos de la sangre. Los sustitutos de la sangre han sido buscados y reemplazos tempranos incluyeron leche y vino administrados por vía intravenosa. Durante la gran epidemia de cólera en Canadá, 1880, se realizaron transfusiones de leche a enfermos. El razonamiento era que los corpúsculos blancos de la leche eran capaces de transformarse en glóbulos rojos. Obviamente no es cierto, pero bueno, estamos hablando de la época, ¿no? 1880. El uso de la infusión de solución salina comenzó con un experimento en ranas en 1884, y la asociación de hidrohidratato
se desarrolló durante la siguiente década, en los 90, 1890 y tantos, porque se está buscando pues sustitutos a transfusión. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle para mejorar el estado del paciente sin recurrir a sangre? En 1866 se desarrollaron perfluoroquímicos y sustancias transportadoras de oxígeno. Esto fue seguido por el desarrollo de productos a base de hemoglobina. Sin embargo, después de pruebas exhaustivas, ninguno de estos productos ha sido aprobado para su uso por la FDA. Y hasta la fecha no existen sustitutos de la sangre. Van a pasar muchos años para que existan. Leyes de la protección de sangre. En 1935, en Alemania, el doctor Hans Serelman donó su sangre a un paciente, que está un herido de guerra. Y yo dije, ay, qué padre, ¿no? Lo que hizo. Pues no, porque fue condenado a 6 meses en un campo de concentración por contaminar la sangre aria, porque el paciente era ario, pero el médico judío. Pero no solo ocurría en Alemania nazi, ¿eh? En Estados Unidos, en la misma Segunda Guerra Mundial, se etiquetaba el plasma de donantes negros. El plasma de donantes negros, ya se conservaba en frascos, tiene una etiqueta diciendo que era de donante negro porque los soldados blancos no aceptaban donaciones de negros. El racismo estaba en realidad en los dos lados. Lo que pasa es que aquí estaba más implícito, es decir, había leyes escritas de protección a la sangre, y acá no, acá era más subrepticio, ¿no? Como por ejemplo el agua. Pero igual no aceptaban plasma de donantes negros. Eso fue una de las cosas que acabó o que hizo que Alemania perdiera la guerra, si se analiza bien, fue esta situación. Porque Alemania tenía muchos heridos de guerra que necesitaban transfusión sanguínea, pero ellos estaban limitados nada más a la donación de sangre aria. Entonces no tuvieron sangre suficiente para transfundir a todos sus heridos que lo requerían, y por eso muchos soldados alemanes murieron desangrados, es decir, sin ningún apoyo transfusional. Y en cambio los aliados tenían sangre de todos lados, Australia, Inglaterra, Canadá, o sea, ellos tenían muchas más fuentes de sangre, tenían un abasto impresionante de sangre. Si los alemanes hubieran sabido que los aliados en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de sangre plasma que tenían preparada para el desembarco en Normandía, hubieran podido predecir que ahí se iba a realizar el desembarco, porque Estados Unidos, los aliados, prepararon miles y miles de frascos de sangre justamente para el desembarco en Normandía, previendo que iba a haber muchos heridos y muchos muertos. El dopaje con sangre. No sé si esto también lo sabían. Muchos atletas han sido declarados culpables de dopaje sanguíneo. El dopaje, ¿cómo se hace? Pues mediante la administración de transfusiones de sangre, ya de su autóloga o de otro individuo. Porque la transfusión eleva la hemoglobina, eleva el transporte del oxígeno, pero no deja huella. Que no se podía detectar mediante ningún procedimiento, mediante ninguna técnica, no se puede detectar los tramposos que se dopaban transfundiéndose antes de una carrera. Ahora, esto puede ser un proceso costoso. Fíjense, en el año 2011, el costo por unidad de paquete regular de conocido era de $225.42. Estamos en el 2011, obviamente esto ya cambió. Y de un plano fresco, $57.91. El ganador con mayor costo, pues una unidad de plaqueta féresis leucoreducida, $535. O sea, también como que estarse dopando, pues no era tampoco barato para la época, ¿no? Pero muchos, al final, salió la verdad a la luz y se encontró que se dopaban con transfusiones de sangre. También con eritropoyetina. Las primeras guías técnicas modernas en materia transfusional. En 1957, la Asociación Americana de Bancos de Sangre, que fue fundada en San Francisco, California, en 1947, elabora las primeras normas para bancos de sangre y servicios de transfusión. Y estas normas, los estándares for William Marks en Transfusion Service, siguen hasta la fecha. De hecho, cada año se van actualizando. Es una especie como de Biblia para bancos de sangre. Hasta los años 80 del siglo pasado, la decisión de transfundir dependía casi por completo del juicio empírico del médico, la famosa incorrecta regla del 10-3. Pero esto en Estados Unidos, porque todavía aquí en México, yo todavía, principios de este siglo, y avanzado quizás este siglo, todavía había médicos que hablaban del 10-30, o sea, de hemoglobina hematocrito. No usaban esa regla antiquísima, ¿no? Este sigue usando, pero bueno.
Entre 1889 y 1892 se publican las primeras guías clínicas basadas en evidencia. Son publicadas por los Institutos Nacionales de Salud, la Sociedad Inglesa de Hematología y la Organización Mundial de la Salud. Y ya, hasta la fecha, cada año se actualizan, o casi cada año, periódicamente pues, se actualizan y no dejan de producirse y de publicarse guías basadas en evidencia, a los cuales los médicos pues, deberíamos de recurrir para tomar decisiones transfusionales. Los antecedentes de los bancos de sangre modernos. El primer depósito de campaña fue durante la Primera Guerra Mundial, en 1917. El doctor Oswald Robertson, él recolectó y almacenó sangre para heridos en la batalla de Passchendaele en Francia. Ese fue como el primer intento de formalizar un servicio de transfusión. Y el primer banco de sangre civil a gran escala fue en 1936, durante la Guerra Civil Española. El doctor Duran Jordà, un médico catalán, fundó en Barcelona el Servicio de Transfusión de Cataluña, 1936. Él registró miles de donantes civiles, mantenía la sangre en frascos cerrados a presión 8 grados centígrados y la transportaba hacia los frentes de batalla. Ahora sí, el primer banco de sangre moderno. Bueno, el primer banco de sangre, tal como lo conocemos hoy, es decir, que se dedica a recolectar, tipificar, refrigerar, almacenar, para su uso posterior, se fundó el 15 de marzo de 1937 en el Hospital del Condado de Cook, en Chicago. Él fue fundado por el doctor Bernard Farnes. Aquí está él. Inicialmente lo llamó Laboratorio de Preservación de Sangre, pero después a él le gustó el nombre de Banco de Sangre y lo empezó a nombrar Banco de Sangre, y de ahí se difundió hacia la época. Ahora sabemos ya que el nombre de Banco de Sangre pues también es un nombre no muy adecuado, porque transmite la imagen de que es como un almacén de sangre, ¿no?, a las personas en la actualidad, como una bodega. Y eso, pues, desde luego que no es un banco de sangre moderno. Okay. Pero fue él, pues, el primero que lo fundó en 1937. En México, el primer servicio precursor lo fundó el doctor Abraham Villa González, aquí está, en 1932, en el Hospital General de México. Le llamó Servicio de Transfusión. Por cierto, la primera transfusión documentada en México fue hecha por él en 1925. En 1942, unos años después, el doctor Gustavo Gómez Azcarate, médico militar, aquí está, funda el primer banco de sangre oficial, ya no llamado como servicio de transfusión, sino denominado como banco de sangre, empleado el término banco de sangre en el Hospital Juárez, con la estructura técnica de un banco de sangre moderno. Ya después del 42, ya otros hospitales también ya sus servicios ya les llaman banco de sangre. De hecho, el Hospital General también, como por 1943, dejó de llamarse Servicio de Transfusión y le cambiaron a banco de sangre. También, sí, los bancos de sangre tienen su santo patrón, San Genaro, obispo él, en Italia, y la razón de que sea él considerado el santo patrón de los bancos de sangre, San Genaro, es porque él fue asesinado, como ocurrió en aquella época, ¿no?, en la época inicial del cristianismo, y su sangre, bueno, le cortaron la cabeza, como ocurrió en aquellos años mucho, y su sangre la colocaron en un recipiente. Obviamente la sangre se coagula, obviamente, pero ocurre que una vez al año, de forma inexplicable, la sangre se licúa. Sus restos están en la Catedral de Nápoles, en Italia, y en esa catedral acuden, muchas personas acuden, porque ocurre un día específico del año, no recuerdo bien la fecha, y ocurren a ver cómo se licúa la sangre, se transforma de estado sólido a estado líquido. Por eso el santo patrón de los bancos de sangre, porque el principal problema durante muchos siglos fue
cómo hacer para que la sangre no se coagulara, ¿no? Para que pueda ser transfundida. Entonces ahí tenemos nuestro santo patrón en los bancos de sangre. ¿Y sabían que el banco de sangre es el único servicio hospitalario en el que todos los días se produce algo que no existe en la naturaleza? O sea, se fabrica algo que no existe en la naturaleza, que es el único servicio hospitalario, porque los conectados electricitarios, los conectados plaquetarios, el plan fresco y los que precipitados no existen en la naturaleza. Existe la sangre total, pero no estos productos. Y estos son los que el banco de sangre todos los días los tienen que fabricar. Y obviamente se fabrica con calidad. Pero también es el único servicio que contribuye a que anualmente se realicen con éxito miles de trasplantes del tejido sanguíneo, porque cuando nosotros transfundimos, el dedo que estamos haciendo es trasplantando un tejido sanguíneo líquido llamado sangre. No hay otro servicio que haga esto. Bueno, en el lista actualmente, no sé si también sepan esto, cuenta a nivel nacional con 116 servicios de sangre que están inscritos en bancos de sangre nivel 2, como el nivel más alto. Aquí en López Mateos somos nivel 2, bancos de sangre nivel 1, 18, centros de colecta y cero de transfusión 13 y centros de transfusión 57. En total son 116 servicios de sangre, aunque de ellos nada más 46 son bancos de sangre, y solo 28 nivel 1, nivel 2, como nosotros. En los últimos 12 meses, aquí al hospital, al banco de sangre de este hospital, acudieron 10.176 personas a donar, de las cuales 6.944 donaron sangre total, 21 donaron plaquetaféresis y 4 donaron eritroaféresis de dones rojos, es decir, que de un solo donador se extraen 2 bolsas de sangre. La proporción hombres-mujeres, 4.168 hombres, 2.663 mujeres. De grupo sanguíneo, O positivo, 4.547. Pero vean, quise poner nada más estos dos ejemplos de sangre negativa. Solamente en todo el año, en los últimos 12 meses, de O negativo solamente 147, de O negativo solamente 2. Obviamente eso habla pues, del grupo sanguíneo que somos los mexicanos, ¿no? O positivo. En el hospital, en los últimos 12 meses se transfundieron, eso espero, ¿no? Que no hayan hecho otra cosa con la sangre. Por lo menos la sangre que egresó del banco de sangre, 12.579 productos sanguíneos, fueron 6.169 consultados depositarios, 3.238 consultados plaquetarios, 1.878 plasmas, 1.252 precipitados, 38 plaquetaféresis y 4 eritroaféresis. Entonces yo, en conclusión, yo considero que el mejor homenaje que le podemos hacer a un donor de sangre, a propósito del Día Mundial de Donante de Sangre, es procesando esa sangre con calidad y hacer un uso transfusional racional, científico. Ya sabe de 10-30 o esas cosas, ya no. Para eso hay ya muchas guías de práctica clínica de los productos obtenidos pues, a través del tratamiento de esa sangre. Creo que ese es el nuevo homenaje que puede ser un donador, que su sangre la usamos con calidad y racionalmente, que no sea una sangre que ni se procesa con calidad y se transfunde sin ningún sentido, sin ningún apego científico. Una sangre desperdiciada, pues. Bueno, pues esto es todo. Ahí son pequeños dibujos de aproximadamente del mundial, precipitados, plasma, plaquetas y luego los rojos jugadores de la selección. Pues eso es todo. ¿Ustedes tienen comentarios o preguntas? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario o pregunta que tengan hacia el doctor? ¿No hay forma de tener las últimas placas que se vieron ahí para poder saber? Pero, ¿me pueden apagar la luz para ver a partir de cuál? Ay, perdón, gracias. ¿A partir de cuál? Si hubiera forma de que nos proporcionara pero son como 4 últimas que ¿Pueden apagar la luz para ver? fue un poco difícil de tomarlas. Donde dice la anterior a esa,
que hubiera forma de que nos la prestaran, no sé cómo. Sí, pues enseñanza yo creo. Ajá, porque toda la presentación no es posible, ¿verdad? Pues si quiere, sí, no tiene copyright. Ah, bueno. Sí. No, sí, de verdad, yo sé que siempre la enseñanza se queda con ella, no sé si todavía, pero no creo que se queda con ella. Es que es muy importante. Sí, con gusto, pero pues, si quiere acá los jefazos de enseñanza. Sí, una molestia más. Cuando una persona no consigue sangre, bueno, esto sucede en el mismo hospital, que una persona se tiene que operar y luego le retrasan la cirugía y se la vuelven a retrasar porque es un tipo de sangre muy difícil de conseguir. ¿Hay algún lugar donde se pueda acudir a que la apoye? Porque no consigue la sangre y por eso le han retrasado varias veces su cirugía y no sabe qué hacer. Bueno, no tiene relación con esto, con este tema, pero sí la voy a contestar de todas maneras. Mire, quedamos entonces que en México la sangre no se fabrica, no se compra, Sí, claro. no se vende, no crece en los árboles. No, y no existe. La sangre, Sí, estoy dando la explicación. Sí, es la introducción para darle la respuesta. Sí, gracias. Entonces, no hay pues manera de conseguirlo más que de un ser humano. Por esa razón es que no fue el tema de esta plática, pero aquí está. Por esa razón es que justamente año tras año, desde hace ya muchos años, en el mundo se promueve la donación altruista de sangre. Es decir, que haya personas que donen sangre de forma voluntaria, no obligada, no remunerada. Esto ya se ha logrado en muchos países en Europa Occidental, por ejemplo, desde España hasta Austria, Alemania, ¿no? Ese límite, Países Bajos, Alemania, Austria, toda Alemania Occidental, porque son de los que tenemos más datos. En esos países solo existe donación voluntaria, no existen que les van a operar, necesito alguien que done, y entonces busco un familiar o alguien que done para mí. Allá eso no existe. Todas las donaciones son de personas voluntarias. Por ejemplo, por decir un país nada más, España. En España hay un grupo de 2 millones de personas que donan sangre de forma voluntaria. No saben para quién donan la sangre, solo van y la donan cada vez que se les pide. Y se les piden a los hombres 4 veces al año, mujeres 3 veces al año. Entonces, desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud ha intentado que se implemente porque es el mejor modelo de donación de sangre, el modelo altruista. Sin embargo, hay países en los que esos no ocurren. Nuestro país, México, es un país con muy poca donación voluntaria altruista, de personas que por sí mismos digan: yo no vengo a donar para nadie en particular, vengo a donar porque quiero y puedo, porque me nace del corazón. Eso no existe en México. Entonces, en México, tenemos que depender necesariamente de la donación de los mismos pacientes, del círculo de los mismos pacientes, sus familiares, sus amistades, vecinos, de alguien el que se done la sangre, porque si no, entonces los bancos sanguíneos no tienen otra forma de acopiarse de esa sangre. Ahora bien, ese es por un lado, ¿no? Entonces, en esos países como España, los que acabo de decir, ellos no tienen problema de abasto de sangre, porque tienen una cantidad muy grande de los altruistas que les permite tener sangre de todos los grupos, porque dice España, 2 millones de donadores, altruistas de sangre, nada más 2 millones de donadores, pues esos 2 millones aportan sangre de todos los grupos sanguíneos, de los raros y de los comunes. Ellos no tienen pues ningún problema de abasto de ningún grupo sanguíneo. Bien, pero entonces en países como México no ocurre así, quedamos. Entonces aquí solamente no se ha logrado pues permear en la población el espíritu de la donación altruista de sangre.
En México, quizás por razones culturales, históricas, sociales, la gente no aporta voluntariamente de forma altruista a su sangre. En México, quizás de cada 100 donadores que donan sangre, 1 o 2 son altruistas. De cada 100, 1 o 2. En España, de cada 100, 35, perdón, en países como Colombia, como Argentina, inclusive Colombia y Argentina, ellos están como el 50-60%. De cada 100 donadores en Argentina y Colombia, 50-60 son altruistas. En México no existe el altruismo. Entonces depende después del grupo sanguíneo de los donadores. ¿Y cómo quedamos? Pues en México el grupo sanguíneo más común es el grupo sanguíneo O positivo. Y muy pocos mexicanos son de grupos sanguíneos que no sean el O positivo. O negativo, A negativo, B negativo, es muy poco. Y eso ocurre para todo el país, desde Tijuana hasta Cancún. Desde Tijuana hasta Cancún, la mayor parte de la población mexicana es O positivo. Si los O negativos, si los RH negativos fueran dones altruistas, pues estaría muy bien, porque habría sangre suficiente O negativo. Pero no son altruistas, no donan, simplemente no donan, no existen. Para un banco de sangre no existe en cuanto a donación de sangre. Entonces, cuando hay pacientes que se van a operar y que son grupo O negativo, pues entonces es difícil de hacer algo, porque la misma situación que damos es desde Tijuana hasta Cancún. No es que digamos, en Monterrey hay más gente O negativo en Monterrey y pongo toda la sangre de Monterrey. No es así. En todos los lugares es la misma distribución de los grupos sanguíneos, la mayoría RH positivos. Ahora bien, también entonces, como comenté en una de las diapositivas, estaban buscando sustitutos o alternativas para donación de sangre, para transfusión sanguínea, y también mencioné en una diapositiva que hay muchas guías en donde ya se llaman alternativas para donación de sangre. Hay muchas: donación autóloga por depósito previo, donación autóloga por hemoglobina isobólica preoperatoria, transoperatoria o postoperatoria, rescate celular. Hay muchas alternativas, pero no siempre es fácil de llevarlas a cabo, por lo que acabo de decir. La solución sería, si en México se lograra a nivel nacional implementar un club de donadores altruistas de sangre, porque si usted tiene un club de donadores, o la población más bien, no un club, más bien una práctica general de donación altruista de sangre, como en España ocurre, usted tiene identificados a los que son de O negativo, A negativo, B negativo, AB negativo, y entonces esos donadores los manda a llamar cuando se requiere, cuando hay mayor necesidad de llamarlos, entendiendo pues que un donador masculino puede donar 4 veces al año y un femenino 3 veces al año. No sé si más o menos una idea de cómo está la situación, del contexto pues general, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy interesante la plática. De verdad, se llevó uno, ahora sí que una gota de humanidad. Gracias. Ahí hay otra pregunta. Allá al final. Yo considero que si esto es el oro rojo, o sea, es algo que, como usted está comentando durante toda la charla, ha sido muy difícil de esperar todo esto. Yo considero que ya las leyes deberían de ser más censurables, incluso aquí en las unidades de atención médica debería ser más censurable la discriminación y el uso de la sangre, porque nosotros como personal médico muchas veces vemos que no se le da el uso adecuado a la sangre y vemos el despilfarro a veces de la sangre. Yo, por ejemplo, podría platicar desde mi experiencia. Yo estoy en una unidad de cirugía cardiovascular y un paciente no entra a cirugía si no tenemos mínimo 10 unidades de sangre y plasma, ya agregando los concentrados y los eritrocitarios y todo eso. Y yo a veces veo que ya de rutina se pide sangre, ya tener sangre disponible en ese momento, para el momento que el paciente va a ser recuperado de la bomba de circulación. Y los médicos piden así, pídase 3 unidades. O sea, mínimo en la sala ya debe de haber 3 unidades. Y ya nosotros a la hora de entregar al paciente a la unidad de terapia esa sangre, si no se transfundió dentro de la sala, ya no la reciben. Y es una lástima, yo lo he visto en el transcurso de mi experiencia, o sea, ver ese despilfarro
indiscriminado de la sangre y debería de ser más censurable. Como usted lo dice, no tenemos la cultura de la transfusión y eso se debería de recuperar, o sea, ser más estrictos, porque yo a veces he dicho, o sea, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Por qué pedir la sangre tan indiscriminadamente y nada más dicen, pues ya, deséchela? O sea, es tan fácil desechar esa sangre. Y es lamentable esa parte sí me crea un poquito de enojo, porque como no tenemos el recurso y se desperdicia, debería de haber esa modificación a esas normas y a esas políticas que hacen que se maneje la sangre. Sí, fíjese que de hecho sí, en realidad existen, como comenté, decenas, si uno googlea en internet, guías de práctica clínica para todos en línea, aparecen decenas, ¿qué digo decenas? Centenas de guías de práctica clínica. O sea, realmente guías que valga la redundancia, que guíen las transfusiones sanguíneas de todos los componentes, existen muchísimas. El punto es justamente pues implementarlas, ¿no? que cada uno de nosotros como médicos responsables las implementemos. Es lo que ha costado más trabajo, pero vamos, guías están accesibles y en español y todo, ¿no? Para que se puedan llegar a implementar. Estoy de acuerdo con usted, desde luego. Aquí había otra pregunta, ¿sí, no, ya? Sí, nada. Sí, esos órdenes. Nada más que, bueno, primero felicitarlo por su presentación, me gustó a mí personalmente mucho. Y segundo que nada, ¿cuándo o bueno, qué tiempo sería el idóneo para tomar una VH de control a un paciente pues, post-transfusional? Ok, sí, no te tengo que ver con la plática, pero con mucho gusto la contesto. Mire, si el paciente no tiene una pérdida sanguínea, es decir, si no tiene sangrado activo, si no tiene una situación como hiperesplenismo, si no está séptico, entonces a las 24 horas de transfundido es el mejor momento para determinar el nivel de hemoglobina, es decir, valorar el nivel de hemoglobina post-transfusión. Sin embargo, quiero comentar algo sobre eso, ya que me dio pauta para eso. Si puedo, un minutito, ¿sí? Hacer un comentario porque viene muy ad hoc de lo que usted acaba de comentar, muy positivo el comentario. La práctica actual para transfundir paquete globular, la recomendación internacional actual es one in one, es decir, se transfunde un paquete globular, el que estoy transfundiendo por anemia clínica, porque no se deben transfundir, no se transfunden hemoglobinas, no se transfunden TPs, no se transfunden fibrinógenos, se transfunden pacientes, seres humanos, no se transfunden cifras de laboratorio. Es una práctica incorrecta de transfundir cifras de laboratorio, pero desgraciadamente es una práctica común, frecuente. Ok, entonces, trasfondo pues particular el que tiene anemia clínicamente manifestada, ¿no? Es decir, anemia descompensada, clínicamente descompensada, o sangrado agudo, desde luego. Pero bueno, vamos a hablar del paciente que usted me comenta que pongo sangre y cuando evalúo. Tiene anemia clínicamente descompensada, trasfondo un paquete globular y debo de evaluar la respuesta clínica, no bioquímica, no con un estudio de laboratorio. Si el paciente estaba clínicamente descompensado, trasfondo un paquete globular y ya no está clínicamente descompensado, ya no debería transfundir más, sino atender la causa de la anemia, porque la anemia es una enfermedad por sí misma. La anemia simplemente se refiere a disminución de la hemoglobina por bajo nivel para edad, sexo y condición del paciente. Entonces, atiendo la causa de la anemia, porque a lo mejor es una anemia ferropénica, es una anemia megalobástica, le pongo hierro, le pongo B12, ácido fólico, es una anemia del paciente con anemia de las enfermedades crónicas como enfermedad renal crónica, eritropoyetina, es decir, voy a la causa y atiendo farmacológicamente al paciente para acabar de llevarlo a la medida deseada para lograr el sexo y condición del paciente. Pero en todo caso, si quiero, si no se compensa con una transfusión, pues trasfondo una segunda y otra vez evalúo la respuesta clínica y así. Pero si en todo caso quiero evaluar la respuesta en cuanto a hemoglobina, 24 horas, a menos que el paciente esté sangrando con el preesplenismo séptico, porque entonces, si está sangrando, por ejemplo, pues por acá le meto y por acá le va a salir y no va a llevar nada, ¿no? O si tiene preesplenismo, todo se va al vaso y ya no se ve de nada. No sé si más o menos di respuesta, muy buen comentario. ¿Sí? Hola, buen día. Estoy
un banco de sangre sea nivel 1 o nivel 2? ¿O qué lo distingue? Ok. La única diferencia radica en inmunohematología avanzada. Inmunohematología avanzada es, por ejemplo, el paciente que lleva en su muestra sanguínea el banco de sangre y la prueba cruzada está incompatible porque tiene anticuerpos irregulares. Hablamos de que del Steiner, Levin y ellos descubrieron 4 grupos sanguíneos, ¿verdad? El A, B, O y AB. Pero actualmente sabemos que son más de 35 grupos sanguíneos. Estos son los 4 que descubrieron ellos, pero ahorita hay más de 35 grupos sanguíneos. Y entonces puede ser que un paciente tenga una prueba cruzada incompatible porque tenga anticuerpos contra algún grupo sanguíneo que no son de estos 4. Entonces se hacen pruebas especiales, una de ellas se llama identificación de anticuerpos irregulares, o sea, qué grupo sanguíneo fuera del ABO tiene Diego, Duffy, Lutheran, y hay muchísimos más, ¿no? 35. Y además se hace rastreo de anticuerpos irregulares. Entonces, en concreto, lo que distingue es nada más que un banco de sangre de nivel 2 tiene la capacidad técnica y personal capacitado para el abordaje de una prueba cruzada incompatible. En el nivel 1 no. Entonces en el nivel 1, bancos en nivel 1, se me ocurre Darío Fernández, tiene una prueba cruzada incompatible y la banda López Mateos, espero que no. Y lo normal, porque sí es casos duros, muy difíciles. Pero esa sería como la diferencia única. Todo lo demás es lo mismo. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.